Mi nombre es Silvia Zambonini, soy vicerrectora académica de la Universidad de Salud y la verdad que es un placer poder estar participando de la apertura a esta conferencia sobre innovación en la enseñanza de la educación superior, a cargo de la doctora Karina León. Esta actividad que se desarrolla esta tarde se inscribe dentro del Observatorio de Innovación en la Educación Superior que tenemos acá en la Universidad de Salud. El observatorio constituye un espacio, un ámbito que favorece la innovación en la enseñanza universitaria y funciona como un espacio de trabajo, de acompañamiento, de reflexión, de investigación acerca de estos procesos de innovación. Yo no quiero tomar mucho tiempo, quiero agradecerle primero a la doctora Karina León, es un honor, un placer, en nombre propio y en nombre de la Universidad de Salud, que puede estar acompañándonos esta tarde. También agradecer al equipo del observatorio, a María José Sabelli, a Mariana Ferrarelli, que trabajan mucho todos los días para que todo esto sea posible. A todos los que nos acompañan, y a todos los que participan a través del Zoom. Sé que hay muchas personas que integran los equipos de trabajo de la Universidad de Salud, así que agradecerle muchísimo a todos. Descuento que va a ser un espacio muy enriquecedor para todos los presentes, así que no quiero tomar más tiempo, le paso la palabra a María José Sabelli. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta primera actividad que desarrollamos en el Observatorio de Innovación de Educación Superior, es la primera que desarrollamos porque el observatorio es reciente. No es la única, en un mes aproximadamente tendremos otra actividad. La intención tiene que ver con generar no solamente actividades para la comunidad y salud, sino también abierta a la comunidad, y de hecho algunos de los que están participando aquí y en el Zoom no son de salud, algunos sí, otros no, y nos interesa en particular favorecer espacios formativos alrededor de la innovación de la educación superior. En el caso del día de hoy, la doctora Karina León, te voy a presentar brevemente. Digo, tiene un currículum mucho más extenso que lo que voy a mencionar en este momento. La doctora Karina León es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, codirectora de proyectos UBACITS. Sus áreas de experticia son la educación a distancia, la innovación didáctica, la gamificación, la tecnología educativa. Actualmente es desarrolladora de videojuegos educativos. Agradeciendo nuevamente, Karina, acompañarnos en el día de hoy en esta dinámica de unos 35 o 40 minutos de presentación que va a realizar Karina en esta conferencia. Alentamos a quienes están en el Zoom que puedan compartir sus inquietudes en el chat, que luego las retomaremos al finalizar la conferencia, y lo mismo con quienes están aquí presentes. Al finalizar la conferencia vamos a retomar las inquietudes del chat y también las inquietudes que ustedes puedan plantear. Probablemente nos quede corto, bueno, probablemente querramos más, ¿no? Así que, Karina. El que avisa no traiciona. Bueno, gracias. Gracias, un gracias enorme al equipo que me invita, a ustedes que me cobijan acá en la universidad. ¿Y dónde veo la presentación? Sí, claro. Necesito mi ayuda a memoria. Ahí está. Bueno, ¿la gente de Zoom puede ver la presentación? ¿Sí? Sí, Bueno, bárbaro. Gracias. Voy a abordar la innovación en la enseñanza, en la educación superior, desde algunos ejes. Vamos a ver si esto funciona. A ver. ¿Está prendido? Marian. Se trabó. La flechita esa. Ahí está. Bueno, ahí está.
que armé un índice de algunas ideas que quiero compartir. Al primero lo llamé portales, porque quiero abrir portales, qué puertas se nos abrieron, no solo a partir de la pandemia, la pospandemia, sino qué puertas se abren en relación con las tecnologías, experiencias, conceptos, mundos, espejos y antorchas. Son nombres de fantasía, son metáforas, porque me parece que las metáforas ayudan muchísimo a pensar, ayudan muchísimo al pensamiento. Entonces, si me paro ahí, el tema es que pasan ustedes. Bien. Bueno, ahí me pasaste muy rápido. Ahí está. Ahí está. Portales. No, por favor. ¿Ves que falla? Todo falla. Todo puede fallar. A mí también. Bueno, portales. Nuevos sentidos, rumbos y resemantizaciones. Acá un poco la idea es comprender qué incertidumbres nos trajo la pandemia, pero a la vez qué certidumbres. ¿Qué preguntas nuevas se nos abrieron y cuáles volvimos a pensar? ¿Y qué certezas tenemos? Porque también es interesante pensar qué aprendimos, qué aprendimos de todo esto que pasó. Y en las lecciones aprendidas traje algunas. Condiciones. Hay algo que sabemos que sin condiciones para enseñar y sin condiciones para aprender, no hay aprendizaje y no hay enseñanza. Y no obstante eso, apareció algo que a mí me resulta muy relevante. Docentes preguntándole a los estudiantes cómo están. No preguntamos cómo están. Empezamos a dar clase. Venimos y decimos, este es el tema de hoy. Ese cómo están, esa empatía, ese puente emocional, tiene que ver con algunas condiciones que empiezan a ponerse visibles. ¿Por qué no interesarnos por cómo están, por cómo estamos, ¿no? Y por supuesto condiciones más que tienen que ver con la infraestructura, con las brechas, con las políticas. Pero no empecé por esas, porque en general ponemos ahí lo primero, ¿no? Bueno, hubo brecha, hubo gente desconectada, hay disparidad, hubo gente que se quedó muy atrás, otra no, pero las condiciones son todo. Y frente a estas condiciones, hay algo que a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Durante la pandemia, y es todo el tiempo la preocupación por esas cámaras apagadas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas cámaras apagadas tenemos en clase? Un día de clase normal. ¿Cuántas cámaras apagadas hay en clase? Entonces, otra vez, ¿qué aprendimos? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué es relevante pensar? Documentamos en vivo, documentamos un montón. Salimos del aislamiento. Hubo gente que en pandemia se animó a crear como nunca. Trabajé con escuelas y me resultaba muy interesante, por ejemplo, docentes tímidos, docentes que no se animaban, fueron como de repente quienes innovaron más y quienes traccionaron esa innovación. Y además, hubo mucho movimiento, hubo mucha circulación, mucha documentación en vivo de colectivos. Salir del aislamiento me parece que es una de las certezas que yo atesoraría. Esta idea de colectivos, esta idea de no aislamiento, la docencia tiene mucho de soledad y es importante empezar a entender que esa soledad tiene que de alguna manera generar una porosidad de trabajo compartido, de trabajo con otros. Valorar el tiempo. Y esto es algo que fue icónico. El tiempo de la pandemia, ustedes lo vivieron, nosotros lo vivimos, fue un tiempo raro. Estábamos todo el tiempo en un espacio, en un lugar, en un tiempo que Castells en 1999 con la Sociedad de la Información anticipó y él decía, Internet no para. Hay una atemporalidad en la sociedad de la información, él trabaja esta idea de un tiempo atemporal. Y fíjense que el tiempo en la pandemia se nos hizo atemporal. Estábamos todo el tiempo trabajando y nos vino como boomerang también, porque agobiamos de tanta actividad a nuestros estudiantes que como todo vuelve, nos volvió con correcciones y trabajo extra. Valorar el tiempo que tenemos, por ejemplo, acá, esta hora que le dedicamos, que ese tiempo valga la pena. El tiempo de transporte que le lleva a un estudiante, por ejemplo, a veces viajan 40 minutos para llegar a un lugar, que la clase sea la repetición de la teoría, cuando esa teoría la leyó en ese viaje,
no tiene sentido. Valorar el tiempo, foco en lo relevante. ¿Qué experiencia voy a generar que valga la pena? Que valga la pena en ese tiempo tan escaso que tenemos en educación. ¿Qué estamos aprendiendo? Porque todavía estamos acá. Complejidades, incertidumbres. Estudiantes que necesitan un espacio de más participación, un codiseño, colectivos que acompañan, nuevas formas de participar, modos emergentes de aprender, que los voy a trabajar, y la enseñanza en modo beta. Cuando uno programa, hay bugs, hay errores, y todo el tiempo está en un beta, nunca están perfecto eso que programa. La enseñanza es igual, estamos todo el tiempo experimentando. ¿Por qué no estar en ese modo de experimentación? Con una provisionalidad epistemológica, el conocimiento cambia. Quienes investigamos sabemos que el conocimiento cambia rápidamente, pero esa provisionalidad muchas veces la terminamos cosificando. Damos conocimiento fijado, no en movimiento. Y la enseñanza también no se mueve, no nos incomoda. La pandemia nos trajo una incomodidad. Por lo menos a mí también me trajo incomodidad. Docente de estos temas, me trajo la incomodidad de pensar cuál es la mejor clase que puedo dar con alumnos virtuales, cuáles son las preguntas que puedo hacer. Y algo que también vengo pensando muchísimo, quizás volviendo a Freire y a su pedagogía de la pregunta, que seguimos dando clases que buscan todo el tiempo respuestas. Quienes formulamos las preguntas somos nosotros, pero a la hora de investigar, ¿cómo formula un alumno una buena pregunta de investigación? Si nunca creó, nunca formuló una pregunta, todo el tiempo responde, ¿no? Y esto de empezar a formular más preguntas tiene que ver con una capacidad de hipótesis, tiene que ver con una capacidad de interpelación y también tiene que ver con esta provisionalidad epistemológica. Estamos en el nivel superior, en un nivel donde el conocimiento se construye de manera permanente, donde hay investigación de manera permanente. Enseñar a preguntar y que esa pregunta sea valiosa. No estoy hablando de la pregunta, ¿me puede repetir, por favor? ¿Sí? Estamos hablando de una pregunta que tiene que ver con construcción de conocimiento. Después voy a trabajar esto, pero damos por sentadas muchas cosas. Y lo que quiero trabajar especialmente hoy es la desnaturalización de estos reduccionismos y de sesgos. ¿Por qué? Otra de las preguntas que más me hicieron en pandemia es ¿cómo sé que aprenden en la virtualidad? Y yo devolví esa pregunta y decía, ¿y cómo sabes que aprenden en la presencialidad? ¿Porque rinden bien? ¿Porque contestan? ¿Cómo sabes que aprenden? El aprendizaje es psicológico, se da en la mente de los sujetos. Lo que tenemos son evidencias, inferencias que podemos derivar de eso que está aprendiendo. Pero tampoco sabemos que aprenden, porque el verdadero aprendizaje se da en el largo plazo. No es lo que aprenden en mi materia, es lo que les quedó por su paso en toda la formación. Desnaturalizar esos reduccionismos se vuelve para mí uno de los focos, porque estábamos bastante cómodas pensando, no hay hombres, ¿no? Estábamos bastante cómodas pensando en estos sesgos, ¿no? Y que enseñar es explicar. Fíjense que algo interesante que pasó, y lo saco del nivel superior para que se vea más claro, es que las familias pasaban, ¿no? Por el Zoom o por el Meet, y cuando no veían un docente hablando, decían, ¿y la clase? ¿Dónde está la clase? Entonces la clase es esto, ¿no? Alguien hablando, todos escuchando. No hay otra forma de dar clase. La clase se reduce a explicar. El aprendizaje se reduce a rendir. Mientras sigamos con sesgos, no vamos a entender una profundidad, que es a la que quiero llegar hoy con ustedes. Entonces, en estos portales que se nos abren, vamos a trabajar un poquito más los aprendizajes, las tecnologías y algunas alertas. Cuando hablamos de tecnología hay algunos rasgos que son fundamentales de comprender. Las tecnologías tienden a ser inmersivas. ¿Qué es inmersiva? Inmersiva es, les voy a dar un ejemplo, cuando uno ve una serie que le gusta, es una maratón de serie, no sale de esa serie. Y aun cuando se va a dormir, a la mañana dice, ay, ¿qué habrá pasado en la serie? Los videojuegos pasa igual. La inmersión tiene que ver con un fenómeno de profundidad. El sistema educativo, y aún así el nivel superior, está cada vez menos inmersivo y más pensado en la extensión. Cuando decía foco en lo relevante es porque hubo una palabra que se usó mucho en pandemia, que es lo esencial, y nos sirve para revisar la esencialidad de los contenidos que enseñamos y la profundidad
de esos contenidos. Pero además hay otro rasgo de las tecnologías que a mí me parece hermoso, me fascina, que es la multiexpresividad. Es una idea que trabaja Elliot Eisner en la década del 90, no es una idea nueva. Cuando Eisner dice cómo se forman los conceptos, cómo un niño chiquito llega a formar ideas y llega a formar conceptos, él dice, se parte de lo sensorial, se parte de los sentidos, los que tengamos, ¿no? A veces tenemos los 5, a veces no, pero se parte de los sentidos y de la experiencia. Y es esa sensorialidad y esa experiencia la que va generando una representación ideativa, ¿no? Una representación de la idea. Las tecnologías nos traen lenguajes expresivos distintos, audiovisuales, auditivos, visuales. ¿Cuánto exploramos esos lenguajes? ¿Cuánto puede expresar una infografía, un meme? Mucho más que un ensayo. ¿Cuánto expresa un ensayo? Mucho más que un meme. Son lenguajes con sus aperturas y sus potencialidades. Pero entre las sombras que cada vez, y ahora lo voy a abordar en relación con los aprendizajes, que cada vez preocupan más, está la fragmentación. La información en las redes está fragmentada. No hay un solo lugar donde uno encuentra. Hay fuentes diversas. Nuestros estudiantes van a TikTok, van a alguna otra red, van a un blog, van a un texto, y esta fragmentación tiene que converger en un cerebro, en una mente, que tiene que juntar esos pedazos. ¿Cómo le encuentras sentido a esos pedazos que están fragmentados? Vamos a trabajar esto en los aprendizajes. Y a la vez hay una hiperpersonalización, y esto lo voy a trabajar en relación con la inteligencia artificial. Los desarrollos actuales de inteligencia artificial lo que están haciendo es hiperpersonalizar a través de algoritmos. Fíjense, Trump, cuando gana las elecciones, que gana gracias a esta segmentación de público, ¿no? Diciéndole al público lo que quiere oír. Esta hipersegmentación hoy está en nuestros entornos y se están desarrollando cada vez más entornos virtuales hiperpersonalizados. Voy a trabajarlo solo para que veamos algunas alertas. Y la otra cuestión que está en Barico es que cada vez asistimos a mediaciones más simplificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a un clic de distancia está la información y sin darnos cuenta solapamos información de conocimiento. Muchos docentes, y seguro les resuena, dicen investiguen por Internet. Por Internet no se investiga. Quienes hacemos investigación sufrimos, padecemos la construcción de un objeto, una hipótesis, una metodología. Se busca información y a veces ni se sabe buscar esa información. Pero esta sobresimplificación lo que esconde es la invisibilización de los procesos de construcción del conocimiento. ¿Por qué lo digo? Voy a volverme nostálgica y delatar mi edad. Si alguna recuerda que existía algo que se llamaba DOS, ¿sí? ¿Se acuerdan? El DOS. Lo contaron. Yo lo viví, quiero decir, el Chasqui, el DOS, el ICQ, todo eso lo viví. Y era interesante porque si uno no ponía el comando, la computadora no funcionaba. Fíjense de eso a ahora, que ni siquiera a veces es un comando, a veces es la voz que activa, se fue simplificando. Y Steve Jobs lo dice maravillosamente en un video que dice, ay, la tecnología nos tiene que hacer la vida simple, pero todo lo que simplifica esconde complejidad. Y lo que esconde es que invisibiliza que la construcción del conocimiento no es simple, es compleja. Y ahora lo voy a trabajar en relación con los aprendizajes. Antes de eso, las tecnologías y en este sentido inteligencia artificial, Internet de las cosas, promueven también usos como cada vez más instrumentales y menos relacionales. Esta categoría que no es nueva, que es de burbules, de barblas, como diría Marian, lo que nos trae como interesante es que uno puede pensar las tecnologías desde dos usos. El uso instrumental es uso la tecnología con un objetivo. Por ejemplo, hoy uso el micrófono para que la gente escuche. Pero el uso relacional lo que nos dice es que cuando usamos una tecnología, esa tecnología nos usa y cambia nuestras maneras de pensar y de hacer. No es lo mismo escribir en papel que escribir en Word, no es lo mismo usar la calculadora que no usarla. Y esto genera distintos efectos y distintas capacidades. Internet de las cosas,
Hay hoy un lápiz que corrige la ortografía, lo pueden buscar, un lápiz que corrige la gramática, o la inteligencia artificial, o todo lo que tiene que ver con la robótica. Lo que empieza es a hacer acciones por nosotros, generar búsquedas que no buscamos. A veces hasta nos dicen cosas que ni sabemos que necesitamos, ¿no? Nos dice, usted está necesitando esto, porque busco esto, porque busco esto, porque viajo acá, porque viajo allá. Y esto también va sobresimplificando y va generando usos cada vez más instrumentales y menos capacidades de pensamiento, una opacidad en relación con los procesos de construcción del conocimiento. Voy más aún. Hay una plataforma que es muy novedosa de Pearson, que es una editorial de inglés conocida, que está avanzando en un doble algoritmo. Por un lado tiene el algoritmo del rendimiento. Entonces, a medida que vos avanzás en el estudio, te va personalizando qué necesitas, qué tarea necesitas. Pero además tiene lo que se llama computación afectiva, que es un término raro, ¿no? ¿Existe la computación afectiva? Existe. Es el reconocimiento facial que transforma esa emoción en un algoritmo. Me gusta, me enoja, no entiendo. Ese reconocimiento facial transformado en algoritmo transforma esa emoción en un dato y ese dato lo cruza con el rendimiento y eso lo hiperpersonaliza. Entonces te llega directamente en función de tus emociones y de tus capacidades de rendimiento la tarea o el trayecto formativo. ¿Hay docentes? No los hay. Y acá citaría hasta Sugata Mitra, que dice, si podemos ser reemplazados por docentes, entonces tenemos que revisar cómo estamos enseñando. ¿Qué damos nosotros que no pueda ser un algoritmo, que no esté a un clic de distancia? El tema es cómo generar una clase que no esté ni a un clic de distancia, ni pueda ser reemplazada hoy frente a estos avances por un algoritmo, que nos va limitando la autonomía, porque ¿qué decidimos? Si nos deciden, ¿sí? ¿Qué decidimos? Y también sobre eso voy a trabajar. Miopías curriculares, didácticas y evaluativas. Y acá, ¿cómo genero otro tipo de experiencia? Cuando yo decía que no puede ser algoritmizado y que tenemos que valorar el tiempo, lo que estoy pensando es qué vale la pena vivir en estos espacios, ¿no? Y en esto lo más quizás primario sea una experiencia. Si ustedes piensan, si hacen el ejercicio breve de recordar ¿no? De recordar qué les pasó en el sistema educativo y qué recuerdan, la mayoría son experiencias y muchas son experiencias de borde, ¿no? Fui a la huerta, no sé, arte, algo de educación. Fíjense, ¿no? Que muy pocas son curriculares. Cuando hice ese ejercicio, lo hago con estudiantes, no sale lo curricular, no sale la clase de matemáticas, ¿sí? Sale cuando, no sé, vino alguien con una guitarra, entonces recordó. Estas experiencias más inmersivas nos están diciendo que vale la pena hacer una transformación, mover, encastrar. Y acá digo, darle diversidad, darle color a la enseñanza, darle vida a la enseñanza, vida distinta, ¿no? Que pasen cosas, que pasen cosas. Experiencias originales, creativas, valiosas, perdurables, porque en definitiva, ¿qué perdura? ¿Cuántos conocimientos perduran? ¿Cuántos hoy son información que tengo de fácil acceso? ¿Qué conocimiento quiero que se lleven de mi clase? Y no son muchos. Otra vez, la priorización, la focalización. No son muchos, a veces son 2 o 3 ideas y el resto que esté. Pero esas 2 o 3 ideas que sean valiosas, que sean significativas, que sean perdurables, que generen algo, ¿no? Que muevan a ese estudiante. Bien, vamos entonces con algunas claves. Y acá, sobre todo, ¿a quiénes son los sujetos que hoy habitan las aulas? Hice un ejercicio que a mí me encantó y es preguntarle a lo largo de todos los webinars que me hicieron dar en la pandemia, ¿cómo describirían a estos sujetos? Y estos sujetos aparecían cosas en tensión muy interesantes. Por ejemplo, aparecía que son curiosos, que son irreverentes, pero que a la vez tienen una inmediatez, tienen baja tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Entender quiénes son esos sujetos se vuelve fundamental para enseñar.
pero no solo para motivarlos, sino para generar puentes que construyan conocimiento. Y en estos aprendizajes que hoy estamos viendo que suceden, hay aprendizajes, hay un rasgo que es para mí uno de los más preocupantes, que no es la inmediatez ni la poca tolerancia a la frustración, que a veces ni terminan la universidad y a veces piensan que la universidad no es lo que hoy les mueve el piso, y esto también hay que empezar a ver, ¿no? Que realmente que sacude a estos sujetos. Hay algo de Internet que hace mucho ruido en términos de aprendizaje, y es que Internet no jerarquiza ninguna información. Toda la información que circula en Internet es de igual valor. Los hipervínculos son arbitrarios puestos por un programador. Y esto lo que genera es una horizontalidad y procesos de asociación de la información, y no de comprensión. Porque comprender implica jerarquizar y poner esa información en un marco epistemológico que a veces no tienen. Cuando uno les pide cuál es la idea central y la idea secundaria, o cuál es el concepto y cuál es el ejemplo, no lo pueden hacer. Pero esta desjerarquización y esta horizontalidad, que también está en relación con la autoridad, ¿no? en otros ámbitos más psicológicos, nos genera una alerta también para empezar a mirar, ¿no? Frente a esto, y voy a ya los últimos minutos como para ir también después dando lugar a preguntas, ¿cómo mover o cómo generar habilidades diferentes? Habilidades que les generen un puente hacia el futuro y hacia el presente, articulaciones con el mundo del trabajo, desafíos. ¿Cómo generamos un desafío? Pero ya, yo a veces digo, ya no para el estudiante, para nosotros mismos. ¿Cómo nos generamos un desafío? Que la clase diga, bueno, yo quiero dar esta clase, ¿no? Quiero desafiarme, no quiero dar la misma clase. Con relatos, quizás al modo de Magritte, rompiendo de estructuras, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Ese cuadro de Magritte a mí me encanta, porque lo que hace es mover, rompe el vidrio, ¿no? Y rompe el vidrio es romper estructuras. Y además porque nuestros estudiantes ya no comen vidrio, ¿no? Tampoco. Entonces necesitamos mover, generar habilidades, generar desafíos distintos para estos estudiantes. ¿Cuáles son entonces estas posibilidades, estos mundos posibles de los que hablaba Brunner, para ir pensando? Una idea, quizás porque a mí me gusta, porque me gustan los videojuegos, es capturar algunos rasgos de estas tendencias culturales donde nuestros jóvenes están para repensar la enseñanza. Juegan videojuegos, están en series, capturemos rasgos que son de tendencias culturales, que tienen la gamificación, que a mí me gusta, una historia, una narrativa, recorridos distintos, trayectorias, desafíos que pueden ser más simples, más complejos, solos, solas, acompañados, en parejas, donde puedan elegir su propia aventura, donde puedan decidir algo, que no deciden en casi todo su paso por el sistema, eligen la carrera, pero no eligen ni su escuela, ni sus compañeros muchas veces, ¿no? Que tengan misiones, que tengan niveles y que tomen decisiones, ¿no? Me parece que si entendemos la gamificación, no es que todo tiene que ser lúdico ni todo tiene que ser juego. Estoy trayendo rasgos que sirven para revisar la enseñanza. La enseñanza puede ser un lugar donde nos desafiemos, donde generemos trayectos diferenciados, donde puedan elegir en qué trayecto estar, qué misión hacer, qué historia contar, donde vinculemos lo emocional, que cada vez vamos a tener que hacer más esta trama afectiva. No sé ustedes, en mi vuelta a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no a todos, no solo a los estudiantes les costó volver, a mí como docente, quiero decir, también me costó volver al aula, ¿no? A la clase. Hubo casos de una estudiante que en la mitad de la clase se fue al pasillo y se puso a llorar, una estudiante que nunca quiso participar de la ronda, ¿no? Y estamos hablando de universidad, estamos hablando de la carrera de educación. Y entonces pasan cosas. Hubo cicatrices, hay cicatrices, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan cómo volvemos, no volvemos iguales seguro, porque nadie está igual. Nuestros estudiantes, nosotros, la institución no está igual. Entonces, esta trama afectiva, la gamificación, es salir solo del contenido, porque tengo que dar 10 contenidos, porque el programa, porque la temática. Bueno, si tengo que dar esos 10 contenidos, ¿cómo los doy? ¿Qué priorizo? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles de estos puedo darlos de otra manera? ¿Con cuáles puedo jugar un poco más? Hacer algo un poco que salga, ¿no? Y en estos espejos, sobre todo,
seguir propiciando. El espejo es casi el narciso, ¿no? Mirarse a sí mismos y decir qué aprendí. Generar en nuestros estudiantes habilidades que tienen que ver con la metacognición. Algo que también pasó muchísimo más en pandemia es que, como decía otra vez, ¿no? Dimos tanta tarea, nuestros estudiantes hicieron algo que se llama la gestión de la carga cognitiva. Decidieron, este video de 1 hora, bueno, veo 10 minutos. Esta actividad, gestionaron, ¿no? Y esta autorregulación tiene que ver con eso, con la posibilidad de elegir a qué les asigno tiempo, cuáles son las estrategias que tengo para aprender, qué me resulta más fácil, qué me resulta más difícil, y autoadministrar, ¿no? Pero además también lo que les decía, ¿no? La autoconfianza, que puedan tomar alguna decisión, que ellos generen una pregunta, que ellos generen una misión, poner también la responsabilidad en el estudiante, que codiseñe un poco más, que piense un poco más, que tome decisiones, que tome confianza. Porque después, en el mundo del trabajo, ustedes, por ejemplo, en enfermería, tenés que formar a alguien que toma todo el tiempo decisiones. Todo el tiempo toma decisiones. ¿Y dónde se formó para tomar eso? ¿Cómo se forma para tomar decisiones que son a veces de vida o muerte, ¿sí? Entonces, tomar decisiones requiere también confianza. ¿Y dónde se adquiere esa confianza? Si no se enseña, ¿no? ¿En qué lugar pensamos que generamos sujetos críticos si no generamos que deje de responder y de resolver la X de la incógnita y empezar a que piense una ecuación distinta, la ecuación de su vida, la ecuación de sus decisiones? Por supuesto que alianzas estratégicas que tienen que ver con no aprender y no enseñar solos, que empezar a transformar la clase en un lugar más colectivo, más colegiado. Y finalmente, fuego, humo y cenizas. ¿Qué antorchas traigo? Pensar que una clase puede ser siempre dada desde más de una perspectiva y enseñar que hay más de una perspectiva posible. Nos olvidamos de este principio bruneriano maravilloso, de que hay más de un mundo posible, hay más de un trayecto, hay más de una decisión. A veces terminamos generando la clase para un alumno que construimos en nuestra cabeza, ese alumno tipo. Hay una charla TED hermosa de una chica joven que dice, yo no soy una alumna de 7, ¿no? Esto, ¿no? Generamos otra vez reduccionismos, sesgos. Que hay colectivos, esto que se genera, ¿no? Son espacios colectivos. Y no abandonar los sueños. Yo empecé a ser docente joven, ¿no? Hace más de 30 años que soy docente y sigo teniendo el sueño de transformar la clase, de transformar a mis alumnos, ¿no? No perder esos sueños. Pero esto exige audacia, exige riesgos, exige que nos movamos de esos lugares de comodidad. No siempre podemos movernos, ¿no? Estas son claves didácticas, empezar a experimentar con más voces, con generar experiencias relevantes, con indicadores de seguimiento, con articulaciones valiosas entre la universidad y el afuera, entre contenidos, entre una clase gamificada y una clase positiva, articular permanentemente, no segmentar, no fragmentar. Frente a la fragmentación, propongo articulación. Y en estos, la ruptura del aislamiento, dar diversidad de estrategias y diálogos más empáticos, tenemos que escuchar un poco más. Y por eso dentro de poco me voy a callar y voy a escuchar un poco más. Esta frase a mí me encanta y con esto cierro. Es una frase de Mérieux del 2016 y él dice, ¿qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos? Un mundo con un montón de contaminación, un montón de cuestiones críticas, políticas, culturales. Por supuesto, ¿no? Estamos pensando qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos, pero principalmente en educación estamos pensando qué hijos vamos a dejarle a nuestro mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Cari por estas ideas, esta inspiración. Nos quedaríamos creo que todas escuchándote toda la tarde. Lamentablemente no se puede. Agradecemos a nuestros colegas y nuestras colegas que se sumaron por Zoom. Tenemos 70 colegas que nos están viendo y escuchando en este momento, más bueno, quienes estamos aquí, que queríamos que estemos todos frente a la cámara para poder compartir en esta metáfora de las antorchas un momento de fogón, así escuchándote.
Tenemos aquí algunas preguntas, si te parece, voy con 2 y después vamos con otras 2 para no perdernos. La primera, al principio hablaste de trabajo colaborativo. La pregunta es, ¿cómo sostener el trabajo colaborativo en la vuelta a los tiempos acelerados de la vuelta a la presencialidad, ¿no? Esta cuestión de que a veces lo colectivo, el trabajo colectivo demanda otros tiempos. Y bueno, aquí es qué dinámicas se pueden implementar institucionalmente en los equipos de cátedra para sostener el trabajo colectivo. Y luego Pablo Inguimbert preguntaba si el concepto de tecnoceno está relacionado con los desarrollos de Flavia Costa, y en ese caso si pudieras ampliar un poco, ver puentes entre esto que comentaste y tecnoceno. Sí, lo pasé por arriba, ahora lo retomo. Respecto al trabajo colaborativo, la pregunta es valiosa porque también ahí hay como una naturalización del trabajo colaborativo o de lo que pensamos que es trabajo colaborativo. La verdadera colaboración es muy compleja porque implica respeto a la opinión del otro y no siempre respetamos. En una sociedad que a veces no tiene un diálogo honesto de escucha, donde a veces es más retrucar antes de entender lo que el otro quiere decir, el trabajo colaborativo exige realmente mucho pensamiento nuestro. Ahora, es cierto que tenemos que dar muchísimos contenidos, pero otra vez, ¿qué alumnos estamos formando para qué sociedad? Si tomamos las redes sociales, si tomamos el poco diálogo que ahí existe, por ejemplo, ¿no? Más allá de brechas o de lo que uno podría pensar políticamente, estamos generando una sociedad de poca escucha, de poco respeto, de poca valoración al otro. Entonces, quizás yo daría 3 contenidos menos y trabajaría más en colaboración. Un trabajo colaborativo profundo, certero, ¿no? Y no es un drive donde cada uno va opinando, sacando y poniendo. Quizás ahí también es una misión colectiva que tienen que lograr, donde no se logra sin la suma de las partes, no se logra sin que todos aporten un gramo de arena a eso. Y por supuesto que hay que pensar mucho esa consigna, por supuesto que lleva tiempo, pero otra vez la pregunta es, ¿a qué le dedicamos ese tiempo? El tiempo es tirano, el tiempo es escaso. Puedo dar 10 contenidos y no dedicarle nada al trabajo colaborativo, pero la pregunta es entonces, ¿qué sujeto estamos formando? Si esos 10 contenidos además están circulan en otras fuentes, ¿por qué no darles la oportunidad de que eso lo aprendan y después con ese aprendizaje hacer algo colaborativo, ¿no? Me parece que es una cuestión de asignación de prioridad y de tiempo. Si me preguntan a mí, yo sí dedicaría hoy tiempo al trabajo en colaboración porque es un bien escaso en nuestra sociedad. Respecto del tecnoceno, sí, es Flavia Costa y tiene que ver con este paso, uno diría, de lo antropológico a lo tecnológico en sentido casi abismal, ¿no? Este centro que estamos poniendo en una vida tecnológica y mediada tecnológicamente desde muchos espacios. Hay países, a mí también sí tienen oportunidad de ver, hay un video muy fuerte de China, que es cómo está usando China inteligencia artificial. China está está experimentando en inteligencia artificial con diademas neuronales. Estas diademas, búsquenlo, está en YouTube, estas diademas lo que hacen es que la información neuronal pasa directamente a la computadora de la docente, que le indica en minuto a minuto quién está prestando atención, quién deja de prestar atención. Pero además va directamente al teléfono celular del papá o de la mamá, donde le dice que en el minuto 37 de la clase el niño pobrecito cabeceó, ¿no? En una sociedad disciplinada, en una sociedad compleja, no estamos, hay que contextualizarlo, pero esto es interesante, ¿no? En una sociedad que tampoco usa ya tarjeta de crédito, que se paga con reconocimiento facial. Esta adoración, ¿no? Casi, perdón, y me olvidé algo más, mientras estudian con las diademas, les hacen escaneos para ver si necesitan algún estudio de salud, ¿no? Entonces, y con la ropa, con sensores, ¿no? Entonces, la pregunta, lo que trae Flavia Costa respecto de esta sociedad centrada en lo tecnológico, con biohackers, ¿no? Con esta idea de hasta lo biológico tiene que ver con esto, ¿no? Estar sentado en esta clase y estar escaneándonos y viendo qué nos pasa, ¿no? Si necesitamos, si nuestro colesterol está alto.
por estar sentados 1 hora, por ejemplo, ¿no? Este tipo de sociedad está dejando y estas decisiones que toma la inteligencia artificial por nosotros, esta merma de autonomía que está muy claramente desplegada en Cobo en su libro Acepto las condiciones, que es donde él dice, bueno, estamos aceptando permanentemente las condiciones, ¿no? Ponemos a aceptar las condiciones, ni leemos los términos y referencias. Bueno, las condiciones son estas, te saco los datos, te analizo los datos, tenés huella digital en internet, lo que subiste nunca se borra, y el centro en lo tecnológico. Y acá por eso yo hice el contrapunto de lo empático, de lo afectivo, de lo emocional, lo que no puede ser algoritmizado, ¿sí? Y me parece que son reflexiones que tenemos que empezar a ver. Otra vez, ¿a qué le dedicamos tiempo? A veces es preferible dedicarle 5 minutos a ver cómo están, cómo llegaron, que esos 5 minutos digan, bueno, vamos, escribimos esto, lo otro, ¿no? Es otra vez revisar en el tiempo tirano que tenemos, que igual es mucho, porque estamos desde los 2 años, a veces hasta posgrados, muchísimos años de nuestra vida en el sistema educativo, a qué le asignamos valor, ¿sí? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta de quienes estamos aquí presentes, se puede. Cari, en el chat te están agradeciendo mucho esta conferencia. Ahí vamos. Dolores Alonso dice, recordé a Carlos Escliar en referencia a lo que mencionabas respecto a escuchar al alumno, la importancia de escuchar al otro, de conversar. Anaí Agüero dice, claro, colectivo no es lo mismo que colaborativo. Te mencionan a vos como faro, además de antorcha, que vos sos un faro por el tema de propiciar el pensamiento reflexivo. Tengo 2 preguntas, pero antes, si querés, vamos a... Por acá había una pregunta. ¿Qué le pasó? Va a ser más fácil. Bueno, me encantó la exposición, Karina, y te quería preguntar un poco cómo tomar la idea de las narrativas de Brunner, ¿no? De esto que nuestra realidad se aprende a través de narrativas y que podemos enseñar a través de narrativas potentes, y que siempre está pensado para las ciencias sociales este concepto, y cuesta integrarlo y hacer como que tenga un lugar en las ciencias naturales o en las ciencias más duras, en matemáticas, si querés, esta enseñanza a través de narrativas o de narrativas potentes, bueno, esto que desarrolla Brunner de que todo puede enseñarse a través de narrativas, ¿no? Y quizás vos a través de los videojuegos por ahí sí tenés como ahí una clave por ahí en este aspecto. Así que bueno, quería preguntarte eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentario? Vamos. No, yo lo que quería era si se puede asociar, porque te escuché decir esto, ¿por qué no les damos a ellos para que lean y después traigan a la clase y ahí disparar lo colaborativo, ¿no? Que esto está asociado a esta nueva tendencia de la clase invertida, ¿no? Lo asocio teóricamente a esto y decir que cómo el docente puede aportar a enseñar esto que ahora se habla, ¿no? Enseñar las habilidades más que los contenidos y poder propiciar el trabajo colaborativo desde el aula, desde fomentar, desde agradecer, desde hacer notar al otro que su participación es valiosa, no ser el centro. Vamos con Yamila y las narrativas. Bueno, Brunner, Jackson, McEwan, todos señalan que una buena historia promueve también una fuerza moral y una fuerza epistemológica. Y a mí, cuando pienso en una buena historia, pienso que esa buena historia no tiene que estar restringida a un campo de conocimiento, ¿no? Pero también me parece que es un lugar de articulación entre campos. Por ejemplo, en el caso de Matenautas, que fue un videojuego que desarrollamos, había una narrativa vinculada con lo ambiental, ¿no? Un mundo árido, un mundo que no tiene agua y que necesitas recursos para mejorar este mundo, ¿no? Los temas ambientales son temas que además llaman mucho, son temas que además nos deberían llamar porque realmente estamos con un montón de cuestiones problemáticas, o sea, pero digo, es el inicio de, bueno, tengo que conseguir recursos, pero esos recursos los problematizo y los problematizo desde las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas pueden ser una ciencia exacta, pero uno podría contar historias con números, ¿por qué no? ¿No? Y en ciencias de la salud se trabaja mucho con casos y esos casos pueden ser convertidos en una historia, ¿no?
un mundo sin agua, un mundo sin petróleo, el apagón que hubo el Día del Padre, cualquier cosa que pase puede ser origen de una historia, siempre que sepamos contarla, ¿no? Y contarla lindo. Y también nuestros estudiantes son fuentes innumerables, ¿no? De esas historias. Me parece que una linda historia abre, ¿no? Abre a la imaginación. Y cualquier tema cotidiano podría ser, ¿no? El mundo en el 2050, los androides no están tomando decisiones de la justicia porque nuestra justicia no es justa, entonces llamamos androides a tomar, problemático, traigo problemática, discutan, debatan, o al revés, tenemos que sacar a los androides porque sus algoritmos hacen que la justicia sea más injusta que la justicia actual, le damos vuelta. Historias, cualquiera puede ser una historia, ¿no? Los cuerpos, cuerpos cansados, cuerpos que no se mueven, dejamos de hacer educación física. Bueno, cualquier problema puede dar origen a una historia. Y esta no es solo, ¿no?, en las disciplinas, podría ser incluso muy rica si se nutre de más de una disciplina, se articula, ¿no? Y los temas de género que hoy también convocan pueden ser origen pero además un misterio, ¿no? Un misterio en la biblioteca, desaparecen los libros. ¿Quién necesita los libros si tenemos internet? No, pero desaparecieron. Bueno, otra vez, otra historia, ¿no? Misterios, enigmas. Y además los juegos y los videojuegos tienen como subgéneros que son ricos, ¿no? Detectives, salas de escape. En pandemia hubo uno maravilloso vinculado con la matemática, que fue una sala de escape sobre el papel higiénico. Vieron que hubo como cuando empezó la pandemia todo el mundo fue a comprar, nadie entendía por qué, se fue a comprar papel higiénico. Bueno, unos ingeniosos hicieron una sala de escape para conseguir papel higiénico. Muy ingenioso. Otra vez se les ocurrió una idea y es brillante, porque la sacaron de lo cotidiano, ¿no? Otra vez, historias, ¿no? Se pueden contar. Respecto de la clase invertida, agregaría que esa inversión de la clase tiene que ser total, no solo que busquen y después trabajar. Por ejemplo, una inversión es cualquier alteración de la secuencia lineal progresiva de la que hablaba mi maestra Edith Litwin, que ella decía, la universidad está todo el tiempo con una secuencia lineal progresiva de la didáctica que es enseño, aplican y verifico. Todo lo que rompa esa secuencia, todo lo que altere, invierte la clase. Dar primero la práctica y después la teoría sería una forma de invertir la clase. ¿Quién dijo que primero tienen que saber toda la teoría y después ir a la práctica? ¿Por qué no se puede partir de algo práctico y revisar la teoría? Todo eso ya implica una nueva mirada sobre la enseñanza, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Estamos recibiendo en el chat agradecimientos. Seguramente nos vamos a quedar cortos en relación a todas las preguntas que podrían llegar a surgir, incluso alguna que también está en el chat, pero agradeciéndote esta presentación y la invitación que nos haces. Me parece que a lo que el observatorio quiere plantear, no solamente para iSalud, sino diseminar hacia afuera también, que es pensar la enseñanza universitaria en modo beta. Es esta idea de experimentar, de probar con todas las características que vos desplegaste tan claramente en la presentación, pero es es decir, en la búsqueda de estar en prueba permanentemente, ¿no? Y que creo que en todo lo que vos desplegaste, más todos los comentarios, eso nos pusiste la llama, podríamos decir, respecto de lo que planteabas como para que sigamos con nuestras búsquedas. Te agradecemos muchísimo. En la próxima revista de Salud en diciembre va a salir una entrevista que le hicimos a Karina, también desplegando cuestiones, doy el aviso que vas a estar también en la revista de iSalud y agradeciéndote nuevamente y gracias a todos los que compartieron en el Zoom esta primera conferencia que hicimos desde el observatorio. Los saludamos, muchas gracias al equipo de distancia, del departamento de distancia que nos dio soporte también. Acá está presente Virginia Dach, que es la jefa del departamento de distancia, y el equipo que nos está ayudando. Gracias a todos y gracias a los presentes. Un saludo para todos los que están por el Zoom. Y